Bueno, empezamos. Para mí como director del doctorado, siempre un orgullo asistir a la defensa de una tesis, porque la manera de comprobar y verificar y concretar el trabajo del doctorado, ¿no? Los doctorados son más ambientes de producción que de enseñanza. Es un lugar donde se aprende, siempre se aprende, pero más que aprender, como ocurre en el grado o en otros posgrados, el doctorado es un espacio de producción. Y la producción es la tesis, es el resultado de una investigación que dura mucho tiempo, que tiene distintos niveles de evaluación y que llega a un momento de culminación, que es su defensa, y jura su evaluación por el jurado designado, ¿no? En el caso del trabajo de Pablo Recia, todos los que estamos aquí lo conocemos como docente, como arquitecto, como profesional, ha sido consistente en esos campos, ha tenido un trabajo continuado básicamente en la enseñanza de proyectos, y de alguna manera eso lo ha llevado, me parece, a elegir este tema, que para mí me parece importante que también lo resaltemos. De hecho, estamos en el aula que lleva el nombre del sujeto de la tesis. Es decir, la tesis de Pablo ha sido una recuperación histórica, teórica y biográfica del arquitecto Héctor O'Donnell, que es de alguna manera entre nosotros, estás extendiendo esto a La Plata, que son los lugares donde O'Donnell trabajó, lo que a veces solemos denominar un arquitecto de culto, ¿no? Alguien que pasó básicamente por una trayectoria oral, o sea, de enseñanza, que después se cuentan historias y se va tejiendo como un mito, ¿no? Obviamente sobre la realidad de una actividad muy consistente, también en lo proyectual y en lo académico, y estos fueron los flancos que abordó Pablo en su trabajo, ¿no? Analizar el rol de O'Donnell y el aporte de O'Donnell en esos espacios, en la docencia y en la actividad proyectual, y en la relación entre estas cosas. La tesis de alguna manera empezó sobre una pregunta que era, que generaba cierta perplejidad, era cómo unos documentos, una especie de apunte que circulaba de manera libre entre los docentes, que O'Donnell escribió muy atrás en el tiempo, casi al promediar su carrera docente, perduraba, o sea, se replicaba y se reutilizaba y continuaba teniendo una vigencia, ¿no? Encontraba, me parece, ahí una pregunta sobre el sentido que tenía justamente relacionar teoría y práctica del proyecto, que es un poco el problema básico de enseñar proyectos. Y creo que la tesis lo que hace es, que ese es el valor que tiene abordar a un arquitecto de culto, ¿no? De construirlo, en el sentido de convertirlo en materia de conocimiento, ¿no? Es decir, trabajar sobre su práctica, sobre sus escritos, sobre su pensamiento, y deducir de ello la vigencia, primero de la reflexión sobre la modernidad, que obviamente O'Donnell fue un arquitecto moderno, y segundo, su persistencia, ¿no? Como esa producción, tanto conceptual como académica, de alguna manera persiste, y creo que va a persistir cuando la tesis de Pablo se convierta en un documento público, en un libro, cosa que esperamos.
Así que, Pablo, adelante, mucha suerte. Gracias. Apagamos la luz. Ahí estamos, no sé, ¿me escuchan bien? Ah, los de acá no me escuchan. Sí, se escucha bien. Perfecto. Si no puedo usar esto. ¿Sí? ¿Mejor? Bueno, gracias Roberto por las palabras. Roberto contó una parte de la introducción, así que me voy a ahorrar algunos pasos. Comienzo a contarles por el título, que es esta metáfora de la máquina, ¿no? Que en principio la idea de la máquina es un proceso que puede ser objetivado en su carácter de instrumento por los efectos que produce y por las partes que lo componen. Muchas de estas máquinas han usado, muchos escritores contemporáneos han usado esta metáfora de máquina, ¿no? Y la idea es que esta máquina fuera la posibilidad de objetivar una serie de pensamientos que son adjudicados a lo sensible como una cuestión subjetiva, ¿no? Y creo que en ese caso Odone era una personalidad que trataba de transformar esa sensibilidad en un objeto explicable, analizable y, por supuesto, transmisible al conocimiento. Hay otras máquinas contemporáneas, como la de Desertó, la máquina de representación, la máquina cultural de Beatriz Sarlo, en el psicoanálisis la máquina del deseo, Deleuze, la máquina abstracta, y el entorno en que Odone estudió y desarrolló básicamente su carrera era la que todos conocemos como la máquina de habitar, ¿no? Ese postulado de Le Corbusier. Así que en ese sentido, vamos a ver si esto funciona como debiera. En ese sentido voy a tratar de resumir la tesis, no por capítulos, sino más o menos conteniendo 3 instancias que me parecían las más significativas. Los objetivos generales, el marco teórico del diseño metodológico, la construcción de esa maquinaria y qué tiene que ver esa maquinaria con la enseñanza de la arquitectura y específicamente la enseñanza del proyecto. Ustedes están viendo ahí una foto de la Casa Pedernera, ¿no? Que los dibujos están ahí en el fondo del aula. Bien, el objetivo general empezó por plantearse desde esta frase de Didier Urberman, que significa un poco el porqué de Odone, ¿no? ¿Por qué esa mirada de Odone? Algo que nosotros observamos y algo que nos devuelve esa mirada, ¿no? Y de ahí surgió el tema. Primero, obviamente por la cercanía a Odone como profesor de esta facultad, como profesor del taller que formamos parte, pero a su vez la posibilidad de que esas enseñanzas, que eran en general fragmentos, pudieran estar vinculadas a una cuestión actual o a un estado de la cuestión muy presente hoy, por lo menos desde los años 2000 en adelante, ¿no? Que fue una vuelta a la posibilidad de entender la arquitectura desde lo fenomenológico, ¿no? Y ahí estaba Stephen Hall, Peter Zumthor, Palasma, incluso cruzando también al continente americano, Moshe Mostafavi y Leder Barrow, el profesor Alberto Pérez Gómez, Joseph Montaner, es decir, una serie de autores que reivindicaban tanto la fenomenología
como la experiencia de la arquitectura, ¿no? Y desde ese punto es que nosotros comenzamos a mirar a O'Donnell desde una lente contemporánea. Así, el objetivo general de la tesis fue producir un cuerpo de conocimiento sobre la experiencia arquitectónica basada en el aporte de la obra teórica, práctica de Héctor O'Donnell. De ahí surge, en principio, el marco teórico, el diseño metodológico de la tesis, y después la tesis vuelve a la figura de O'Donnell en poder detectar esos entramados que construyó O'Donnell durante su vida, esas piezas y fragmentos que nos dejó, y cómo esas dos vinculaciones construyen un engranaje, siempre trabajando con la metáfora de la máquina. Obviamente después eso se transforma en un mecanismo didáctico y en una serie de conclusiones que hablaremos al final de la exposición. Ese como devenir entre lo metodológico y los hallazgos propios de la investigación, surge que la hipótesis tentativa era relacionar a O'Donnell con una figura anticipatoria en el tema de la relación entre fenomenología y enseñanza del proyecto, que eso lo vinculara como una especie de figura resistente en el ámbito académico. Contó ya Roberto la persistencia del apunte de fenómenos espaciales que hoy se sigue utilizando no solamente en Mar del Plata y en La Plata, sino en otras facultades del país, y que eso también lo vinculaba a una especie de contradispositivo, ¿no? Entendiendo que es lo contrario a un dispositivo, que un dispositivo sería, diría Agamben, es aquel que se encuentra influenciado por redes de poder que condicionan el conocimiento, ¿no? En todo caso, O'Donnell era un contradispositivo, ¿no? En esa figura resistente y, digamos, como aislada de esas redes de poder que también forman parte y que condicionan el conocimiento. El marco teórico, pongo ahí un poco la última obra de O'Donnell, que es La Quinta de Acantilados, que lo pongo porque no solamente es una obra de arquitectura de grandes cualidades, a pesar de ser muy pequeña en metros cuadrados y de muy austera en su construcción material, sino también porque era como una extensión del taller de proyectos, ¿no? Ahí eran su lugar también de enseñanza a los propios docentes, ¿no? Que, digamos, O'Donnell tenía esa virtud de que no solamente enseñaba a los estudiantes, sino con el mismo fervor enseñaba a sus propios docentes. Ese prisma que decíamos antes, esa lente desde donde mirar a O'Donnell, estaba influenciada por tres maneras de abordaje. Primero, la investigación cualitativa. Hay una serie de autores, sobre todo me gustaría a lo mejor nombrar específicamente a, digamos, mi directora, Cristina Martínez, Luis Porte y María Marta Yedaide, porque son docentes de esta universidad y porque también conformaron una serie de escritos sobre profesores memorables que de alguna forma fue el pie metodológico desde donde se basó la tesis. Por el otro lado, la cuestión de la fenomenología, que tiene, digamos, mucho recorrido en términos filosóficos y también tiene un recorrido bastante importante, sobre todo sobre la década entre los 60 y los 70, como una reivindicación de lo sensible en la arquitectura contraponiéndose a un racionalismo abstracto, sobre todo en la figura de Norbert Schulz, que me parece que intentó de alguna manera también explicar hasta la historia en términos fenomenológicos, y de Jean Labatut, profesor francés que dio clases en Estados Unidos, donde hay esa corriente que pasa por Stephen Hall, Moshe Mostafavi y muchos autores de Norteamérica aportaron sobre la cuestión fenomenológica en un rango de tiempo bastante cercano. Y por último, lo que tenía que ver con la didáctica proyectual, ¿no? Desde el profesor madrileño Javier Seguí de la Riva, Montañola en Barcelona,
Doberti, Curi, Escudero acá en Mar del Plata, y obviamente las repercusiones o las enseñanzas sobre la didáctica en general y la didáctica aplicada al proyecto de Alicia Camiglioni y Edith Lewin, dos personalidades que Odone entregó sus textos a los docentes allá por los años 90, digamos, fue la primera vez que en el taller se introdujo el tema de la didáctica directamente desde una cuestión ajena a la arquitectura, sino la didáctica general, y la traducción de esa didáctica de Cecilia Maceo y Ana Romano en términos de la enseñanza específica del diseño. Este prisma o esta lente abren tres caminos documentales, más que nada, ¿no? Cómo trabajar con esos documentos que se nos presentaban de alguna forma tejidos por lo biográfico, lo pedagógico y lo profesional en la obra de Odone. Y así surge un primer abordaje documental, el análisis de esos documentos, un abordaje biográfico narrativo a través de entrevistas a gente que conoció a Odone, que compartió taller como docente y como alumno, y tratar de tejer un análisis formal interpretativo de el registro de obras y proyectos, ¿no? Este proceso es heredero del formalismo analítico de Colin Rowe, en la conjunción de diagramas entre lo esquemático y lo interpretativo a través de un aporte de la psicología de la forma, que me parece que era de alguna manera lo que Odone tal vez en términos pedagógicos para el inicio de la carrera de arquitectura intentó en el apunte de análisis de fenómenos espaciales. Esto marcó en esta conjunción de entramados, engranajes y fragmentos. Vamos a la otra. Articuló un diseño metodológico que de alguna manera comenzó tratando de ser un hilo conductor lineal en el proceso y se fue convirtiendo en una especie de relación cíclica entre estos instrumentos, ¿no? Y entre estas formas de analizarlo. Comenzamos por la trama tejida de Odone en su comunidad de práctica, seguimos por el análisis de los fragmentos, tratando de que esos construyeran engranajes y mecanismos, y esos análisis nos devolvieron otra vez una mirada nueva sobre estos fragmentos y nos devolvieron también una mirada nueva sobre esa trama. Vamos a ir un poco a esa trama que decíamos antes. En principio, un fragmento del apunte de análisis que muchos de ustedes conocen, del análisis de fenómenos espaciales, un texto prácticamente introductorio a la carrera de arquitectura, y un texto de las múltiples notas de Paul Klee en su enseñanza en la Bauhaus, que de alguna manera tienen esa voluntad de dejar perpetuado un aprendizaje o un modo de aprendizaje que de alguna manera surge desde la teoría, pero también surge desde la forma en cómo se articula esa teoría en la enseñanza. Sabemos que Odone era un fanático acérrimo de Paul Klee, incluso cuenta Gino Randazzo, alumno y compañero de Odone, que él tenía dibujos de Paul Klee perfectamente dibujados que parecían reproducciones en su dormitorio de La Plata, de estudiante y ayudante en La Plata. Y esa fascinación del Paul Klee por el dibujo entre infantil y preciso en la forma de comunicar es lo que de alguna manera se tradujo en el apunte. Si nosotros hacemos una síntesis biográfica de esa comunidad de prácticas, nos vamos a dar cuenta que esto surgió en la Facultad de La Plata, en la cátedra de Casares, ¿no? Y luego de Osvaldo Moro, y que fue trasladándose en la figura de fundamentalmente Carlos Lenzi, que fue como, digamos, la figura prominente de ese conjunto, ¿no? Desde donde fue
Héctor Odone y Roberto Curi, compañeros de facultad y compañeros obviamente del ENSI, y que eso después repercutió en una segunda generación como alumnos, Escudero, Yaco, Cuarati, Tito Tomás, que de alguna forma recompusieron esa comunidad en los talleres de Mar del Plata, Yaco con su taller, y Curi, Odone, Tomás, Escudero y Cuarati como el primer conjunto de docentes en el taller vertical, que después siguió José Soya. En más oscuro ustedes ven la actividad de Odone en Mar del Plata, más clarito es en La Plata, que de alguna forma compone esas alianzas, digamos, de esa comunidad de práctica. Comunidad de práctica implica un conjunto de personas, docentes, estudiantes que comparten una serie de recursos, experiencias, historias, herramientas y formas de enfrentar problemas recurrentes, ¿no? Eso fue un poco lo que unió a ese conjunto de arquitectos en el cual Odone era una figura preeminente. En el tema de esas piezas y esos fragmentos, una comparación surge de inmediato, que es la comparación con Alvaralto. En ese clima de facultad donde Odone estudió y después siguió siendo docente en la Facultad de La Plata, era una facultad polarizada en términos políticos, pero también en términos arquitectónicos, ¿no? Era una facultad de orgánicos contra racionalistas, de reitianos contra corbusieranos, donde lo político atravesaba incluso la arquitectura. Y Odone eligió Alvaralto, que no encuadraba, y no encuadra, podríamos decir, hasta hoy en día, en ninguna de estas dos acepciones, ¿no? No encuadra correctamente y es, digamos, una dificultad teórica, creo, en la historia de la arquitectura contemporánea o de historia de la arquitectura moderna, no encaja dentro de esos cánones. Por ejemplo, acá ustedes ven un proyecto de estudiantes, el anteúltimo proyecto de estudiantes de Odone, con un proyecto de Alvaralto y Eino Marcio en un museo de arte que no termina construyéndose, donde incluso hasta la forma del dibujo y la forma de encarar la perspectiva son muy similares. Esto implica ya la posibilidad de entender esta especie de comparación a partir de un concepto que el arquitecto griego Porfirios incorpora en el análisis de la obra de Alvaralto. ¿Qué es esto de heterotopía? ¿No? Que tiene algo que ver con Foucault, pero me interesa más la definición de Porfirios, donde dice que en el extremo opuesto, en lo que hacen concepciones ordenadoras, existe una sensibilidad que distribuye la multiplicidad de los hechos existentes en categorías, que desde el modernismo ortodoxo sería imposible nombrar, pensar o mencionar. Hago referencia a un peculiar sentido del orden, en el cual fragmentos de un determinado número de coherencias posibles brillan por separado sin una ley aparente, pongo yo, común que los unifique. Aquel orden en el que el racionalismo occidental desconfió calificando en términos peyorativos de desorden, o agregaría yo de gestos de autor o de gestos de artista, será llamado por nosotros heterotopía. Esas heterotopías, es decir, esa forma de orden compleja, ¿no? Donde cada parte forma su propia condición y su propia condición está siempre presente a pesar de que hay un orden superior que las englobe, lo condicionan al Alvaralto dentro de la historia contemporánea como una personalidad artística o subjetiva. Así lo nombra Gideon, incluso postulando motivos irracionales y orgánicos, ¿no? Con lo cual Gideon lo pone como separado en una acción casi peyorativa en la historia de la arquitectura moderna. Por suerte, digamos, acá Murat Salo y la Casa Angelini, por suerte, aparte de Porfirios, una serie de arquitectos retomaron desde los años 2000 en adelante la obra de Alvaralto con una nueva mecánica de análisis, tratando de que el análisis surgiera de las condiciones impuestas por Alvaralto y obviamente por Aino Marcio y Elisa Alto en sus obras, ¿no?
hablo de García Ríos, Andrés Duany, Antón Capitel, y más cercano temporalmente a Daniel García Escudero y John Gamble. Estas, de alguna forma, heterotopías barrieron en la vida de O'Donnell múltiples instancias, desde obras institucionales hasta pequeñas obras. Ahí volvemos a ver todavía la Casa Quinta de Acantilados y su relación entre la configuración de un espacio exterior, interior y su vista hacia el paisaje, muy similar a lo que plantea Murat Salo. Aunque, digamos, a una persona culta, obviamente que nos faltan relaciones con Le Corbusier y nos faltan relaciones incluso con algunos pioneros de la arquitectura moderna, incluso en un sentido casi ornamental. Pero, digamos, estas heterotopías fueron parte incluso de proyectos inconclusos que tuvo O'Donnell, como este proyecto para un banco, ¿no?, que refiere a la posibilidad de utilizar la línea curva, no solamente como una idea de producir una cierta vitalidad dentro del espacio arquitectónico, en el caso del banco un espacio casi de proporciones cuadradas, bastante anónimo, sino también la idea de poder generar una continuidad de los aspectos arquitectónicos. Acá hay una especie de comparación entre el valor de la línea curva en ese aspecto de continuidad en la Baker House y en la obra de proyecto de un banco para Héctor O'Donnell, donde esa línea curva es una línea del cielo raso, es también la prolongación de un mostrador que de alguna forma también condiciona el orden, ¿no? Es una línea que ordena diferencias de modulación, diferencias de dimensionado, y que de alguna manera eso viene construyéndose desde el último proyecto de O'Donnell para la Embajada de Finlandia, ¿no? Cosa que no es casualidad, que digamos, el tema de fin de año era embajada y O'Donnell utiliza la Embajada de Finlandia como para proyectar en ese último proyecto de estudiantes todo su conocimiento, no solamente de Alvar Aalto, sino de la cultura nórdica. Estas piezas y fragmentos llegaron como casi también en estas condiciones, ¿no? Esta es una corrección de un alumno que Diego Noales guardó, demostrando un poco esta intención de O'Donnell de utilizar, digamos, las preocupaciones de los estudiantes, ¿no?, para llevarlas adelante, no como una mímesis o una reproducción de la relación maestro-discípulo, sino más bien como la posibilidad de otorgarle un valor a esas investigaciones que el alumno propone y de incorporarlas a su mismo bagaje. Vamos a volver un poco en la relación de teoría y práctica en el discurso de O'Donnell sobre el final. Estos fragmentos en realidad son bastante difusos. La obra de O'Donnell no es muy prolífica, llega, digamos, sobre todo en dos obras paradigmáticas, que es la Casa Vega y la Casa Pedernera, pero llega también en este sentido, ¿no? Proyectos dibujados, inconclusos, apuntes, referencias, dibujos, y de alguna forma nosotros lo tomamos con la idea de un fragmento en el sentido que propone Manfredo Tafuri, que dice que un fragmento, si se toma en sentido estricto, habla siempre de un todo irreparablemente perdido. Por más que éste se articule, es un todo orgánico, a esa plenitud, a esa esfericidad ideal a la cual su aparición reenvía. En otros términos, el fragmento es de por sí un evento luctuoso. Vive, pero rechaza la propia autonomía, se pone en evidencia, pero insiste en denunciar una nostalgia perversa por una totalidad irrecuperable. Bueno, un poco esa tarea de la recuperación de esa totalidad es un poco la tarea en general de la tesis. En principio, el primer fragmento y el más obvio, creo, hasta ahora es el análisis de investigación de los fenómenos espaciales, que es ese texto que hablábamos y hablaba Roberto antes también,
Es un texto donde se pone de evidencia una serie de comportamientos dentro de un espacio que en principio es un espacio no arquitectónico, es un espacio exterior, que empieza a ser moldeado y caracterizado por una serie de elementos abstractos, ¿no? Hay una gran capacidad de abstracción en cada uno de esos dibujos, intentando llevar adelante algunas consideraciones y que el estudiante pudiera tener algunas consideraciones respecto de la presencia de las cosas y qué produce la relación entre las cosas. Solamente eso, ¿no? Él decía en su preámbulo que no iba a hablar ni de uso ni de función. Ahí está. El viaje del apunte es un poco la trayectoria. Si ustedes ven las facultades, obviamente, de Arquitectura de La Plata y de Mar del Plata, también aparece en la Universidad Nacional del Sur, en la Universidad Nacional de los Andes, en la Universidad de Concepción del Uruguay. Es decir, tiene un trayecto que, en principio, creo yo, para Donne sería inesperado, pero de alguna forma con unas vertientes prácticamente insondables que se van tejiendo en esa posibilidad de explicar una cosa que hasta la aparición del apunte parecía inexplicable, no por su complejidad, sino por la complejidad aunada a una simpleza en la explicación. Y eso tenía un paralelo con un ejercicio práctico, que era el famoso paralelepípedo que todavía hoy hacemos y usamos. Donde es una investigación sobre sucesión de espacios interconectados de diferentes proporciones, dimensiones y alturas, construyendo una narración de espacio, ¿no? Ahí voy a usar la palabra narración porque de ahora en más va a ser un poco la que dirija el discurso. Este trabajo, si ustedes ven, propone estos resultados, ¿no? Tanto en Mar del Plata como en La Plata, esa especie de donde se deja de lado la idea de la unidad y del todo como una especie de configuración mayor, aunque sí hay esto que nosotros llamamos heterotopía, esa unidad donde uno puede detectar partes, ¿no? Y esas partes son partes ajerárquicas, no hay una jerarquía de una por sobre la otra, pero sí conforman un todo en términos de esa especie de matices de unidades diferentes. Otro fragmento es la quinta, pero ya no la quinta de acantilados como obra, sino la quinta de acantilados como memoria, a través de las sucesivas entrevistas que se hizo durante la tesis, de las observaciones de cada uno de los que fueron a la quinta, ¿no? Ahí hay un dibujo en CAD, que es un poco la reconstrucción a partir de las fotos, y otros dibujos, el de Tito Tomás, el de Cundi Macías que anda por acá, el de Miguel Rótolo, ¿no? De los recuerdos que llevaba esa obra de la quinta que era parte del discurso educativo de O'Donnell, ¿no? Es como prácticamente entrevistar a la Quinta de Acantilados es una entrevista en sí misma, ¿no? Una entrevista no hablada. Otro de esos fragmentos es el apunte, que es una especie de paralelo al apunte de fenómenos espaciales, que es el apunte de materialidad. El apunte de materialidad implicaba no ser un apunte restrictivo, es decir, no, de alguna manera, no cegar las posibilidades completamente abiertas que daba el apunte de fenómenos espaciales a una tecnología en particular, sino que la tecnología era, digamos, un dato más que aportaba a esta especie de heterotopía, ¿no? Ahí ven ustedes un fragmento del apunte y un trabajo de alumnos de la década del 70, donde se aprecia, por un lado, la importancia del apunte en términos de la articulación espacial temporal, pero también la importancia de la técnica puesta en juego, ¿no? Entonces hay columnas que son columnas de madera, que son columnas de mampostería, planos de mampostería, volúmenes de mampostería, es decir, hay una articulación de elementos de arquitectura que se relacionan con una técnica en particular, pero que de alguna manera esa técnica no restringe sus capacidades evocativas y narrativas.
Otra parte son los escritos, esquivos, decíamos en la tesis, porque en realidad son muy pocos. Gracias a Manés Cuzán apareció un texto escrito, un manuscrito que Odone les había dado a sus docentes, ¿no? Para un poco tratar de poner en palabras lo que él quería de ellos, ¿no? Y el otro texto me parece más importante es el que habla de Lenzi, ¿no? Donde aparece un poco toda esta relación en términos generales de la didáctica del proyecto, ¿no? Ya no aparece en términos de fragmentos esparcidos, sino que aparece en un texto completo. Vamos a ver los engranajes, ¿no? La construcción de esta maquinaria. En principio de ese análisis, la operación de Odone en estas dos casas que decíamos las casas en principio más emblemáticas, la Casa Vega y la Casa Pedernera, lo que hace Odone es una operación configuradora, un paralelismo entre el acto de construir o edificar un espacio y el acto de narrar. Esto lo dice Paul Ricoeur, que es un poco el encargado de abrir esta relación entre arquitectura y narrativa. Todo esto, o todos estos análisis están dados en términos de generar una interpretabilidad múltiple, es decir, no sesgado a una sola mirada, sino tratando de buscar hallazgos multidimensionales, que era la intención de la tesis, y no tratar de cegar el análisis a una hipótesis prefigurada o prearmada. Esta cuestión de operación configuradora daba en el desarrollo de los proyectos, sobre todo en este análisis de los espacios, digamos, principales de la casa, una especie de ensamblaje y recorrido, ¿no? De ensamblaje entre los lugares y de ensamblaje narrativo, de cómo se iba construyendo esa narración entre el acceso a la casa, la llegada a lugares intermedios y después la llegada a los lugares exteriores que eran parte de esa narrativa, ¿no? Y esa narrativa era también una especie de correlato en el corte, digamos, como un elemento de proyecto. En ese sentido, esa configuración de corte tiene una relación, lo que ven ustedes a la derecha es parte de los dibujos del apunte de fenómenos espaciales, ¿no? Donde de alguna manera eso se ve reflejado en la obra de Odone, con lo cual la obra también es un instrumento pedagógico de gran importancia. Pero lo que me interesaba sugerir en estos dibujos de corte es que hay una dislocación entre el espacio y el programa, es decir, lo que tiene doble altura o lo que tiene más de una altura no es un espacio específicamente destinado a un uso, sino que son esos espacios intersticiales que van jugando con las relaciones y van jugando con una dinámica narrativa que empieza o comienza desde la vereda y avanza hacia el interior de la casa, ¿no? Esa especie de estructura de corte compleja no implica una relación con un programa, y muchas veces esos lugares de doble altura en general son lugares indeterminados o indiferenciados en relación a su uso. Tenían que ver más con una estructura de ensamblaje que con una estructura de consolidación de espacios de uso específico. Otra cuestión parece ser también cuál es la unidad geométrica o las tramas geométricas opuestas, ¿no? Si uno lo analiza, obviamente que no encuentra una trama modular, que tampoco tenía sentido encontrarla, sino que es más bien una serie de tramas contrapuestas que aluden a una compresión, ¿no? Donde el espacio se pone más tenso, es decir, que el espacio empieza a tener más relaciones entre los elementos que la conforman, esa trama se comprime, ¿no? Y ese es el punto de máxima tensión. Este es el caso, por ejemplo, de la Casa Pedernera, el lugar este que decíamos de llegada desde la escalera hasta el lugar ese intermedio que tiene como, no es el estar,
¿no? Ni tampoco es el comedor que se ve allá al fondo, sino que es un lugar indeterminado, ¿no? El que produce esa relación con el exterior. Lo mismo pasa en la Casa Vega, que de alguna manera ese lugar intermedio, ¿no? Es un lugar que funciona a modo de estar, pero también funciona a modo de jardín de invierno, donde esas tensiones particulares entre los espacios configuran lo que uno podría llamar a decir compresiones de información, el lugar donde hay más carga de información en relación a la utilización de esos límites, que eran los límites puestos en juego en ese apunte que veíamos antes. O esta especie de metáfora que sale de la entrevista también de Diego, que dice que en algún momento Done dijo que seguramente es más lindo que vayas desde la sombra hacia la luz, ¿no? Cosa que decía de un modo casi casual, pero que se verifica en cada una de sus obras, y es casi como una cuestión, es casi no, es una cuestión narrativa, ¿no? Es ese viaje hacia la luz. Si vos analizás la entrada de la Casa Pedernera, que es esa especie de hueco tipo caverna que ustedes ven ahí abajo a la derecha, ¿no? Ahí se ve también el corte, es casi salir de una caverna y entrar a un espacio de luz, de doble altura, de relación, de una increíble relación con el patio, lo que de alguna manera fomenta esa relación narrativa de un episodio hacia otro en una secuencia argumental que va, en este caso, desde la sombra hacia la luz. Este es un análisis, creo que no sé si los chicos están acá, pero es un análisis de una de las materias selectivas que hicimos con motivo de esta tesis y de la narración del proyecto, ¿no? Que es este viaje y esta construcción narrativa que va haciendo Done de la Casa Pedernera, desde ese acceso bastante oculto y sombrío hasta el patio, hasta la relación de la terraza y volver a recuperar desde la terraza la condición urbana de la casa. Esto un poco ya lo expliqué. Acá aparece, digamos, exacerbado esta cuestión de la compresión de la trama y de las distorsiones que propone esa trama, más estas diagonalizaciones, ¿no? Que unen de alguna forma las aristas de cada uno de los espacios y que lo que tratan de recomponer es esos puntos de máxima tensión, ¿no? Esos son puntos donde hay articulaciones entre espacios, ¿no? Los espacios que menos articulaciones tienen son los espacios que tienen un uso definido, estar y comedor, ¿no? Cosa que parecería una cuestión contraria, digamos, pero que en el caso de Done es manifiestamente así, ¿no? Esos lugares de máxima tensión son lugares más bien indeterminados. ¿Cómo usamos esta narrativa para la enseñanza? En principio, esta idea de buscar situaciones analíticas de posibles relaciones en obras que no tengan una clara definición formal o geométrica, es lo que de alguna forma le pasó a Paul Rudolph en el pabellón de Barcelona, ¿no? Que hizo una infinita cantidad de dibujos tratando de buscar el porqué de la ubicación de esos planos aparentemente aleatorios en el pabellón, ¿no? Que no tenían una estructura geométrica clara, que no había, digamos, ninguna consideración que viniera a dar cuenta de esa posición, incluso ni siquiera el uso específico, es un pabellón de exposiciones, o sea que el uso es completamente anecdótico. Y tanto en Odone como este análisis de Rudolph implica, en principio, tener en cuenta un tema que es la disolución del objeto, ¿no? ¿Qué significa? Es una ruptura no solo en el sentido semántico, sino también sintáctico, ya que los elementos que componen la arquitectura adquieren un valor secundario. Son abstractos y su valor está dado solo por la posición
que ocupan dentro del sistema. Montaner dice que hay una paradoja, ¿no? Que en el seno del movimiento moderno, que es todo el esfuerzo intelectual y formal puesto en una nueva concepción del espacio anclado al soporte productivo de nuevos avances tecnológicos. El espacio, que dice Sevi, protagonista de la arquitectura, es una entidad también difícil de poder definir o de poder tener una definición precisa a la altura de una tesis científica. Sin embargo, cuando el espacio se pone en relación a otras cuestiones que nosotros de alguna manera le denominamos intangibles, el espacio empieza a ser de alguna manera parte de un conocimiento que va hacia lo sensible, sin tampoco desdeñar lo geométrico formal. Estas dos cuestiones, lo intangible y lo áptico, son un poco la representación de esta arquitectura narrativa relacionada con una posible didáctica. Lo intangible, lo áptico en principio refiere a una construcción material no relacionada solamente a la cuestión del tacto, como puede ser la definición, digamos, del diccionario de lo áptico, sino también, más que nada, relacionada a una cuestión que tiene que ver con la utilización de todos los sentidos, ¿no? No solamente de la vista, como, digamos, lo diría Palasma, la dictadura del sentido ocular, ¿no? O el ocularcentrismo, sino poner en juego todos los sentidos, ¿no? Y es desde donde allí la materia empieza a tener un valor. La representación de lo óptico, para sintetizarlo, lo quise sintetizar en esta diapositiva, que implica 4 opciones, 4 formas en que O'Donnell trabajaba esa relación exterior-interior, ¿no? Como ese tamiz, fuelle, donde la materia tenía un valor fundamental, donde el movimiento, ¿no? De esos postigos, ¿no? Corredizos, de esos postigos de abrir, tenía un valor fundamental, y donde la experiencia de poder definir esos espacios con esa capacidad de abstracción, pero también de conformación de relación entre un espacio interior y un exterior. Esa cualidad de alguna forma se traslada a dar tanta preeminencia a lo tangible, aquello que nosotros podemos formalizar, estudiar, construir en términos de dibujo, en términos de maqueta, en términos de una construcción real, como puede ser la envolvente, el color, la estructura, ciertos mecanismos como estos que vimos antes en O'Donnell, contraponerle esa situación de intangibles, ¿no? Que también tienen su propia geometría, ¿no? Volvemos un poco al pabellón de Rudolf, volvemos a unos intentos de Luigi Moretti en virtud de poder sacar un poco la forma del espacio de estas construcciones barrocas, o la Villa Planchar, ¿no? En una sucesión casi interminable de vistas y de relaciones oculares entre el exterior, el interior, y el interior propiamente dicho. Esos intangibles de alguna manera conformaban una relación que es como una relación diferente en las obras tanto de Alvar Aalto y de Elisa Alto, en el caso de la Maison Carré, o en el caso de la Casa Pedernera, ¿no? Con esa superposición de tramas, o esa especie de tensión de aristas que de alguna manera no desdeñaban de la trama geométrica ortogonal, pero sí que ponían en juego otras tramas superpuestas, ¿no? Otras condiciones geométricas superpuestas. Ya voy terminando. Entonces, esa máquina narrativa era un poco una construcción
entre un mundo sensible, un mundo social y un mundo mental, ¿no? Donde de alguna manera se anclaban en tres ejes: la experiencia, obviamente esa especie de construcción del proyecto arquitectónico desde lo físico, lo mental y lo social, en donde el estudiante pudiera construir su propio lenguaje. Ese era el discurso de Odone que presentaba cuando presentaba el apunte de fenómenos espaciales, la posibilidad de que con esos elementos el alumno pudiera construir su propio lenguaje. Todos sabemos, hay una frase de Brunner que no se conoce lo que no se puede contar, ¿no? O lo que no se puede decir. Y esa construcción entre lo social y lo sensible es la construcción como de un fenómeno que hace a la observación, al hecho, a la acción y a la posibilidad que da, digamos, el proyecto de arquitectura de ponerse de ambos lados, ¿no? De ponerse como proyectista, hacedor de una arquitectura, pero ponerse también como intérprete de esa arquitectura, ¿no? Con lo cual, de alguna forma, comparado al triángulo didáctico que proponen Maceo Romano, está el objeto didáctico como lo social, el estudiante con ese aporte de lo sensible, ¿no? Donde Odone y toda la tradición que comienza con Casares inculcaba a la idea del alumno con sus propias inquietudes y sus propias experiencias de vida, más que en poner en juego operaciones pedagógicas restrictivas, y lo mental, es decir, lo conceptual, lo teórico, impuesto no, digamos, aportado por el enseñante. Eso de alguna forma concluye... me faltaban unas cositas. Bueno. Concluye en una máquina de ficción que nosotros le llamamos como forma de un poco de darle un nombre, ¿no? Esta máquina de ficción que es construida no por el enseñante, no por el docente, sino que es construida en esta trilogía entre el estudiante y el objeto didáctico, ¿no? Por último, unas conclusiones que serían como una especie de decálogo, ¿no? Que surgen de este análisis o de este abordaje interpretativo y cualitativo de esta investigación, que de alguna forma se pusieron en juego en las materias selectivas que estuvimos dando y que me gustaría, yo lo voy a leer para ser más preciso y más corto, pero me gustaría que ustedes lo leyeran también en relación a el último proyecto que hizo Odone de estudiante y a las láminas que Odone presentó, ¿no? Lo voy a leer y va a pasar esas láminas de cómo Odone presentó. Decimos realidad didáctica como una realidad para la enseñanza. Esta realidad es un campo de acción compuesto de datos que logran objetivarse y cuya respuesta proyectual puede ser abordada por el estudiante. Un pensamiento multidimensional, que es aquel capaz de relacionar la dimensión formal, las cosas, están definidas por su capacidad de acción y modificatoria del medio. Este pensamiento es necesario para que el estudiante relacione el mundo de las formas con el mundo de los hechos. Un proyecto no parte de una precisión, parte de una indeterminación del mundo y consiste en construir un mundo capaz de ser habitado en su indeterminación. La geometría de lo inaparente, de los intangibles, se refiere a la cualidad de la arquitectura relacionada con la luz, el movimiento, el espacio, el tiempo, que son parte sustancial de la experiencia en arquitectura. Esto representa un sentido de orden por fuera de la homogeneidad espacial y de la dimensión ocular, trasladándose a la acción y al movimiento. El entorno es un reactivo, ya que términos didácticos es también una formulación de contenidos. Es dador de sentido en tanto completa, reformula y define una narrativa proyectual. La teoría, según Odone, la teoría en el desarrollo de las actividades pedagógicas del taller se define claramente como una generalización de conocimientos extraídos de las prácticas realizadas por los estudiantes para insertarlos nuevamente en ella u otras prácticas posteriores. Esto genera un continuo teórico ascendente.
el contradispositivo, que evita la reproducción de modelos, tipos o, en el peor de los casos, de imágenes. Ofrece una mirada cualitativa sobre los instrumentos formales, tecnológicos y espaciales. La tarea del proyectista es objetivar la lectura espacial formal subjetiva de los intérpretes para pasar de una experiencia emocional individual a la creación de parámetros objetivos que impliquen una interpretación cualitativa de la arquitectura. Existe, como dijo Brunner, una paradoja del saber, que es que nadie ve lo que no se puede decir. En ese sentido, Don afirma, el arquitecto piensa, pero no producirá una obra hecha de palabras, sino un objeto hecho de formas y materiales. Quizás, mientras no podamos describir o nombrar con palabras las operaciones que hacemos con dibujos o maquetas, no será posible que tengamos conciencia de lo que hacemos cuando proyectamos. Esta es una frase de Seguí de la Riva. La narrativa, por último, la narrativa del habitar es el relato que une el objeto con su forma de ser habitado, en tanto que para ese artefacto pueda ser proyectado, necesita el control preciso de la experiencia arquitectónica a través de operar con tres conceptos: empatía en los sentidos entre el proyectista y su alter ego, el habitante; intencionalidad en tanto no exista una acción, no exista el proyecto y materia, aquello que transporta al proyecto al terreno de lo táctil y lo corpóreo. Ese es un poco un decálogo de apreciaciones que seguramente, digamos, implican una especie de futuro posible. Y por último, y no había mejor manera que terminar, creo, la charla, es esta última frase de Odone en el último texto, en este manuscrito que aportó Manés, ¿no? que de alguna manera hace fácil todo lo que yo dije anteriormente de forma difícil, ¿no? Donde dice que la ley de gravitación de Newton también explica toda la estructura de nuestro universo material y, sin embargo, nada dice del espectáculo incomparable y cambiante del universo. Obviamente. Gracias. Las dos, Bueno. exacto. Perfecto, impecable, Pablo. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. No sé si alguna de las jurados, tenemos jurado presencial, que es Diana Rodríguez Barros, la doctora, y allá virtual tenemos a la doctora Morset y a la doctora Toselo conectadas. No sé si alguna vez hace algún comentario, alguna devolución o alguna pregunta a Pablo. Está abierto en este momento, si no después vamos a traer Laura para hacer el dictamen y demás, hacer la devolución y cierre de la tesis doctoral. ¿Están escuchando bien? ¿Se me escuchan? Si no, vos, Diana. No sé si se escuchó bien. Está más cerca vos por ahí. Sí, sí, se escuchó bien. Coordinado, Pablo, trabajo el trabajo del texto de la tesis, que es muy bueno. Por mi lado, Pablo, el trabajo es muy bueno, te felicito. No tengo ninguna pregunta ampliatoria. No sé el resto de los jurados y he tenido el placer de acompañarte desde el principio en distintos roles en el doctorado, así que es una alegría tremenda el crecimiento que has tenido. Te felicito. Bueno, yo también quiero felicitar, la verdad que ya el texto era estupendo y ahora acompañado con estos gráficos, estas animaciones y la explicación, creo que le quedó todo súper claro. Así que, bueno, felicitaciones. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, por mi parte también felicitarlos, felicitarte Pablo y al doctorado, a toda la Secretaría de Posgrado que hacen este esfuerzo, todos hacemos mucho esfuerzo para sacar adelante los doctorados en arquitectura. Así que bueno, yo sé que es un esfuerzo compartido entre
los estudiantes, los doctorandos y todo el cuerpo administrativo y académico que acompaña. Así que bueno, felicitarlos a todos. Y nada, me quedó, digo, y pensaba, ¿qué le puedo preguntar después de haber pasado quizás, no sé, cuánto tiempo pasó desde que presentaste la tesis ahí en la facultad? Justamente este último punto de las conclusiones, el decálogo, te quería preguntar si, porque es lo compartible, ¿no? Lo que podemos, para ustedes la figura de Odone es una figura muy querida, evidentemente por toda la presentación inicial y todo el trabajo que vos hiciste, Pablo. Eh, Quizá para el resto de las facultades no lo sea tanto, ¿no es cierto? Pero lo importante me parece que a partir del análisis bibliográfico, documental, a partir de las entrevistas, vos pudiste armar estas conclusiones, que estas sí son compartibles, aplicables en otros contextos. Y la pregunta mi pregunta apunta a saber si después de estos meses, desde que terminaste, agregarías, sacarías, cambiarías algo de este decálogo, de este punto final de las conclusiones de tu tesis doctoral. Em, no sé si a todos les pasa, pero en la tesis vos decidís cuándo terminarla, no la terminás cuando, ¿no? Cuando ya tenés todo. Es una cosa que nos pasa, ¿no? En algún momento decís, bueno, tengo que terminar y cerrar. Yo creo que el capítulo Odone no se va a cerrar, porque incluso, viste, siguen apareciendo estos fragmentos, ¿no? Y acá el profesor Jaco me llama y tengo otro dibujo de Odone que encontré. Eh, entonces eso no se termina. Si le agregaría algo, me parece eh, que, que en principio sería otra cosa, ¿no? En el sentido de que, digamos que muchos de ese decálogo es una cosa que nosotros como docentes hacemos, pero hay algunas cosas que no. Entonces me parece que lo que yo le agregaría es eso que decía Odone de ese circuito ascendente entre teoría y práctica, ¿no? Me parece que algunas cosas del decálogo le hacen falta un recorrido en la práctica y que, no sé, que eso a lo mejor tenga, digamos, algún otro resultado, una tesis doctoral no, pero algún otro resultado donde la práctica pueda aportar a ese decálogo o ponerlo en crisis, ¿no? No tiene por qué confirmarlo, puede ser incluso ponerlo en discusión y en juego. Me imagino más como buscarle como la siguiente etapa en la práctica docente que ahora como una especie de volver no la quiero ni leer tampoco porque, viste, si la leo le vuelvo a cambiar cosas, entonces no la quiero ni leer, hice un esfuerzo para leerla para ahora otra vez, pero me parece que falta ese decálogo ponerlo en juego en el taller. Eso es lo que falta. Gracias, muchas gracias. Quería decir un gracias al jurado por las devoluciones que fueron muy certeras y gracias a Dolores, que está conectada, la codirectora desde España, que me ayudó un montonazo, ¿no? Hizo un aporte increíble, y a Cristina, obviamente, que no se pudo conectar, pero que también me ayudaron en una empresa que para mí era desconocida, o más o menos desconocida, que es escribir, ¿no? Que me costó muchísimo, y ahí gracias a Cristina y a Dolores, un abrazo grande. Muchas gracias. Lo que vamos a hacer ahora es tomarnos media hora para que el jurado organice el dictamen y demás, y después vuelven y ahí lo leemos y hace la devolución a Pablo y finalmente lo leemos.
Gracias.